Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Qué placer volver a encontrarnos una vez más en este su espacio. En paz me acostaré. Producido por ministros de la palabra. Tenemos una cita con usted los días lunes, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche. Un compromiso con usted para traerle una palabra fresca, para traerle una palabra que le haga reflexionar, una palabra que le haga reafirmar más su confianza en Dios, una palabra que le anime, que le exhorte, que le ayude en su diario vivir. Ese es nuestro interés. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más y poder transmitir en vivo a través del audio que nos ofrece la emisora online Vino Nuevo Radio. Usted puede buscarnos en internet Vino Nuevo Radio, pero también estamos teniendo el privilegio de poder transmitir a través del video por medio de las plataformas de Facebook Live, tanto del perfil de Ministros de la Palabra como de la página de Vino Nuevo Radio. Eso nos da una posibilidad de que ese mensaje quede grabado y que usted después pueda volver a accesarlo para revisar notas, conceptos y textos bíblicos. Es muy importante que usted haga como los hermanos de Berea, revise todos los comentarios, los textos que leemos, que esgrimimos. Es importante. Ser como Cristo es el tema que nos compete en esta tarde, ya anoche, y vamos a encomendar ese espacio de tiempo al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Gracias, Señor, porque le ha placido al Espíritu reunirnos una vez más para escudriñar tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de poder transmitir el mensaje del cielo. Gracias también por cada uno de los hermanos que se están conectando poco a poco a esa transmisión en vivo y que están disponiendo su corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros y que sea Él el que nos guíe a toda verdad, y que con todo temor y temblor llevemos tu palabra a tantos lugares, hogares, lugares de trabajo, tal vez en vehículos movilizándose, que hasta ello llegue tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Ser como Cristo. Cuando vamos al libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice la palabra del Señor. Desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes se iban de acercar, fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos. El plan de Dios original, hermano y hermana, no sé si usted lo sabía, es que usted y yo lleguemos a ser como Cristo. Ese es el plan original de Dios. Y por eso es que Pablo dice en Romanos que desde el mismo principio Dios decidió que todo aquel hombre y toda aquella mujer que con corazón sincero, que con una
decisión propia, por su voluntad, quisieran acercarse a Él, fueran a imagen de su Hijo, para que fuera su Hijo el mayor de todos. Es interesante un paréntesis que hay en el versículo 29 respecto a que nos dice que Dios sabía quiénes se iban de acercar. Aquí no dice en ningún momento que Dios es el que escoge quién se acerca o quién no se acerca. El que escoge acercarse a Dios es el ser humano. Ya hemos hablado anteriormente acerca de este tema de la predestinación, porque si realmente la predestinación fuera en el sentido estricto de la palabra, entonces ¿para qué tenemos que predicarle a las demás personas? Recordemos que la predestinación es un llamado para. Es muy diferente a creernos que somos una clase élite de los cuales ya fuimos apartados desde hace mucho tiempo y que simplemente nos cruzamos de brazos y esperamos que el Señor Jesús venga por segunda vez. Así no funciona eso de la predestinación. Lo que Pablo está diciendo en este paréntesis de Romanos capítulo 8, versículo 29, es que Dios sabía quiénes se van a acercar. Porque, hermano y hermana, uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, ese conocimiento eterno, ese conocimiento completo que Dios tiene acerca de todas las cosas. Él sabe quién. Él no obliga a nadie. Entonces, tengamos totalmente claros que Dios sabe quiénes son los que se acercan, pero Él no escoge quién se acerca y quién no se acerca. Él ha dado la posibilidad para que todos los hombres se acerquen a Él. Es decisión del hombre acercarse o no. Desde la misma creación, Dios anunció su intención de que el hombre fuese como Cristo. Por eso es que entonces tenemos que irnos hasta el Génesis de la creación. Génesis quiere decir comienzo. Y en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, nos dice la palabra del Señor. Y dijo Dios, hagamos ahora al ser humano, tal y como nosotros, conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No sé si usted lo sabía, pero usted es la mejor creación de Dios. Escúcheme lo que le estoy diciendo en esta noche. Usted es lo mejor que Dios ha creado. Y fue así porque usted y yo fuimos hechos, dice, como Él, como ellos. Está hablando en plural. Aquí es donde se está incluyendo la Trinidad. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos atributos que Dios tiene. Uno de ellos es que usted y yo, hermano y hermana, somos seres espirituales. Usted y yo somos personas inmortales. ¿Sabía eso? Usted y yo, desde que somos concebidos, nunca dejaremos de existir, porque la muerte no es el fin de todo. En algunos días vamos a estar hablando, en algunas sesiones venideras, estaremos hablando acerca de la muerte. Y vamos a concluir que la muerte no es el fin de todo. Ese cuento del muerto al hoyo y el vivo al bollo es una mentira satánica. Y ha sido utilizado por doctrinas extrañas precisamente para obtener ganancias acerca de esto. Pero la muerte no es el fin de todo, porque cuando usted muere es cuando usted empieza a vivir. Una vez que usted muere, inmediatamente usted inicia su vida eterna. El problema es que solo hay dos sitios hacia donde ir una vez que usted muere. O va a la vida eterna con el Señor, o va a la perdición eterna con Satanás y con sus ángeles. Por eso es que usted y yo somos seres espirituales. Nunca dejaremos de existir. Somos seres inmortales. Otro aspecto interesante respecto a la imagen y semejanza que usted y yo somos de Dios es que somos seres intelectuales. Dícese de aquellos que podemos pensar y podemos razonar.
Dios nos ha dado esa facultad del raciocinio, de poder analizar, de poder cuestionar, de poder averiguar, de no tragarnos todo simplemente porque viene de fulano o viene de sutano, o porque como lo dijo tal por cual, o porque aquella persona piensa así, entonces es así. No. Dios ha dado la facultad de que usted analice, de que usted revise, de que usted cuestione, de que usted se pregunte, de que usted piense por su propia cuenta. Es una lástima aquellas personas a las cuales otros piensan por ellas, otros deciden por ellas, otros son los que presionan para decir qué hacer o qué no hacer. No, usted es una persona hecha a semejanza de Dios, donde usted es una persona intelectual. Usted por su propia cuenta puede hacer todos los cuestionamientos necesarios para llegar a sus propias conclusiones. Pero también parte de esa semejanza que tenemos con Dios es esa parte relacional que usted y yo también tenemos. Usted y yo, hermano y hermano, fuimos creados con algo que se llama afectividad. Somos seres que necesitamos precisamente el estímulo, el abrazo, el beso, la caricia, la palmada en la mano. Somos seres afectivos. Usted puede dar amor y también recibir amor. Y es de las cosas importantes que Dios ha transmitido. Y después de que todo haya acabado, lo único que va a existir y que nunca dejará de ser es el amor. El amor nunca dejará de ser. Y por eso es que ese amor que Dios mostró hacia usted y que mostró hacia mí, Él desea que usted y yo también lo transmitamos a los demás. Muchas personas viven ensimismadas, muchos cristianos, muchas hijas de Dios, muchos hijos de Dios viven ensimismados en sus propias liturgias, en sus propios encierros. Hay gente que se jacta de ayunar mañana, tarde y noche, se jacta de leer 10 capítulos diarios de la Biblia, se jacta de doblar rodilla 4 horas diarias. Cuando vamos a Isaías 58 a hablar acerca del ayuno, dice Dios, ¿quieres saber cuál es el mejor ayuno? El mejor ayuno es cuando muestras tu amor hacia el prójimo. Ese debería ser tu verdadero ayuno. Por eso es que la parte relacional es sumamente importante para usted y para mí. Y algo que también tenemos como hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Él, es que tenemos conciencia moral. Usted, hermano y hermano, puede discernir, puede rápidamente entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nadie podrá escapar delante de la presencia de Dios y pretender ignorancia, decir que no sabía, porque tenemos conciencia moral. Nadie podrá aducir ignorancia. Ahora, si bien es cierto que la voluntad de Dios es que usted y yo lleguemos a ser como Cristo, porque ese es su anhelo, y si Él anhela que usted y yo seamos como Cristo, no quiere decir que no pueda llegar a suceder. Claro que sí, como lo vamos a ver ahora en adelante, Él nos va a dar precisamente las herramientas para que usted y yo podamos llegar a ser como su Hijo. Pero sin embargo tenemos que iniciar este tema aclarando que llegar a ser como Cristo requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Hay que esforzarse. Mira que te mando que te esfuerces. Ese fue el mandamiento que recibe Josué cuando Dios le asigna la tarea de movilizar a más de 2 millones de personas e ingresarlos a la tierra prometida. No iba a ser fácil. Las cosas de Dios no suceden con un chasquido de dedos. Hay que esforzarse. No se trata de si usted quiere o si no quiere. No se trata de si usted está de buen ánimo o de mal ánimo. No se trata de si estás contenta o si estás triste. La tarea del Señor tiene que ser llevada a cabo, pero con muchísimo esfuerzo.
Por eso el apóstol Pedro, en su segunda carta en el capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pedro nos dice: por eso, mi consejo, dice Pedro, es que pongan todo su empeño. ¿Qué es poner empeño, hermano y hermana? Usted misma debe estar comprendiendo en ese momento el concepto. Cuando usted pone empeño en algo, en una relación, en un negocio, en la construcción de su casa, en una carrera, en el trabajo que tiene, en la educación de sus hijos, cuando usted pone empeño, usted camina una milla más. Hay un esfuerzo, hay toda una labor concienzuda de llevar a cabo una tarea específica. Y por eso es que Pedro nos da un consejo. No nos dice que lo tenemos que hacer por obligación. Él simplemente nos aconseja que deberíamos poner todo nuestro empeño en hacer tres cosas. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 1. Ponga todo su empeño, hermano y hermana, en afirmar su confianza en Dios. Llegar a ser como Cristo requiere que mañana, tarde, noche usted y yo confiemos en Dios. No confíe en el hombre, no confíe en su esposa, no confíe en el vecino, no confíe en el compañero de trabajo. Ponga su confianza, afirme su confianza en Dios, que al final de los finales, hermano y hermana, es el único que no falla. La segunda recomendación o consejo del apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, es que nos esforcemos por hacer el bien. Entonces, en primer lugar, pon tu confianza en Dios. Y en segundo lugar, esfuérzate en cada oportunidad que tengas de hacerle bien a los demás. Hay personas que se levantan en la mañana ideando, planeando cómo dañar a otros a través de su boca, a través de palabras soeces, a través de comentarios en redes sociales. Pero usted, que es hijo de Dios y que es hija de Dios, usted es una persona diferente, llamada a esforzarse, a hacer el bien. En cada oportunidad que tengas, haz el bien a los demás, como si lo estuvieras haciendo a Dios. Lo tercero que el apóstol Pedro nos aconseja es que procuremos conocer mejor a Dios. Yo no sé qué te gusta leer, qué te gusta visualizar, qué lugares frecuentas, con qué personas te relacionas. Es un asunto muy tuyo y muy personal. Yo no te voy a juzgar en esa noche. Simplemente todo aquello que hagas que te acerque a Dios. Pedro lo está diciendo: procure usted, hermano y hermana, conocer a Dios. Esa persona con la que te relaciones, que te acerque a Dios. Ese lugar que frecuentas, que te acerque a Dios. Eso que ves, que te acerque cada día más a Dios. Afirma tu confianza en Dios. Esfuérzate por hacer el bien a los demás. Y procura con todo tu corazón conocer cada día más a Dios. Pero para poder llegar a ser como Cristo, hermano y hermana, usted y yo tenemos que entender definitivamente que una de las cosas que hay que hacer para llegar a ser como su Hijo es abandonar todas aquellas maneras antiguas de actuar. Y estamos diciendo antiguas, porque una vez que vienes a los pies del Señor, eres una persona nueva. Dice: he aquí, todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo, todas las cosas son hechas nuevas. El apóstol Pablo nos recomienda en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22, cuando nos dice: desháganse. ¿Qué es deshacerse? Deshacerse es quitarse de encima. Hay cosas, hermano y hermana, que usted tiene que quitarse de encima. Hay personas, hay situaciones, hay hábitos que usted tiene que quitárselos de encima. Usted no va para ningún lado. Se convierten en un lastre en su vida y usted tiene que quitarse todo eso que lo tiene atado, que lo tiene amargado, que lo tiene aburrido, que lo tiene cansado, que no le genera un valor agregado, que lo aleja de Dios. Hay una recomendación muy fuerte del apóstol Pablo: desháganse. Usted no puede
buscar de Dios y estar con esas ataduras que no le permiten caminar, que lo tienen encadenado, que lo tienen postrado. Desháganse, dice Pablo, de todo lo que tenga que ver con su viejo estilo de vida. Una cosa es lo viejo, otra cosa es lo nuevo. Usted no puede traer algo nuevo a su vida reteniendo aquello viejo. Hay gente que se convierte en acumuladora de cosas. Es increíble. Guardan y guardan y guardan y guardan. Y esas habitaciones, esas casas están llenos de chunches que son inservibles. Pablo te está diciendo en esta noche que en tu vida espiritual tienes que deshacerte de todo aquello que es inservible. Lo que no sirve se deshace, se bota, ya se finí, se fue, se acabó. Dice el apóstol Pablo, continúa diciendo al final del versículo 22, todo ese estilo viejo de vida, eso que hacías antes, está podrido. Tu vieja manera de vivir y de actuar estaba podrida. Bendito Dios, que entonces te ha traído de nuevo y ha hecho de ti una nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo dice, líbrense de todo aquello. No puedes venir a ser como Cristo manteniendo ese viejo estilo de vida que tenías antes. La presunción del apóstol Pablo es que ese estilo tuyo era antes de que vinieras a Jesús. Ven qué interesante. Pablo hace una presunción de que ya no tienes ese estilo de vida, sino de que eres una nueva persona. Pero también llegar a ser como Cristo, hermano y hermana, para poder llegar a ser como Cristo, usted y yo tenemos que permitirle a Dios que Él dirija nuestros pensamientos. Hay situaciones en nuestra cabeza que todavía siguen retumbando, que nos siguen acosando. Satanás es experto para poner en nuestras mentes cosas odiosas, es experto en poner odio, es experto en poner temores, es experto en poner amarguras, es experto en poner incertidumbres. Y dice el apóstol Pablo, continúan en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 23, ustedes, dice Pablo, deben cambiar completamente su manera de pensar. Vean que la instrucción es de que usted lo haga. Hermano y hermana, yo no puedo hacerle cambiar a usted nada. Usted no me puede hacer a mí cambiar nada. Usted es el que decide, usted es el que tiene libre albedrío. Ni Dios mismo le va a obligar a usted a hacer absolutamente nada que usted no quiera hacer. Él le puede ayudar, pero Él no le va a obligar. Si usted decide cambiar su manera de pensar, el Señor le va a ayudar. Así es que empiece a sacar todo pensamiento que no le permite crecer en el Señor. Todo temor, toda angustia, todo dolor, toda tristeza, todo eso que usted tiene en su cabeza, que lo martilla, que lo martiriza, que lo agobia. Hoy es un buen momento para que usted lo aleje, lo saque de sí mismo. También, hermano y hermana, para poder llegar a ser como Cristo, debemos desarrollar nuevos y consagrados hábitos. Los hábitos que teníamos antes de venir a Cristo están llenos de vicios, de pudredumbre, llenos de suciedad. Entonces hay que abandonar esos hábitos y traer hábitos nuevos. No es fácil, pero sí se puede lograr. Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo en Efesios 4:24, entonces cuando yo alejo ese viejo hombre, ese viejo estilo de vida que tenía antes, entonces tengo que revestirlo, dice, de la nueva naturaleza. Dejo lo viejo, incorporo lo nuevo. Dice Pablo que me revisto de una nueva naturaleza que es creada a la imagen de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esa nueva naturaleza? Él lo continúa diciendo en el versículo 24. Se manifiesta en una vida recta, se manifiesta en una vida pura y en una vida que se funda en la verdad. Es ahí donde usted puede diferenciar inmediatamente quién sí y quién no. Aquella persona que es creada en una nueva naturaleza, tratando de ser como Cristo, es una persona que maneja una vida recta, una vida pura, una vida que se funda en la verdad. Aquí, hermano y hermana, nadie engaña a nadie. Por eso dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Los frutos
son los que al final de los finales determinan la veracidad del árbol. Ahora, para poder ser como Cristo, algo que usted y yo tenemos que hacer es crecer en la palabra. Hay que crecer, hermano y hermana, en las Escrituras. Tenemos que reconocer que no nos gusta leer la palabra, que muchas veces utilizamos la Biblia para dormir. Llegamos a nuestras camas en la noche, empezamos a leer un salmo con el fin de quedar noqueados y ahí quedó la Biblia abierta. Muchos utilizan la Biblia para sostener una puerta. Muchos tienen Biblias empolvadas. El Señor te dice en esta noche que si quieres crecer, que si quieres conocer cuál es su voluntad, no pretendas que todo venga a través de un sueño. No pretendas que todo venga a través de un consejo de una persona. No pretendas que todo venga solamente a través de una circunstancia. Si quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, si andas buscando profecía de parte de Dios, ahora que estamos los lunes hablando acerca de los dones, próximamente estaremos hablando del don de profecía y cómo se ha tergiversado totalmente este don. Porque si usted quiere que Dios le hable, si usted quiere que Dios le transmita la voluntad que Él tiene para usted, hermano y hermana, lea la Biblia. Ahí está la perfecta voluntad de Dios para usted. Por eso dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 17, Pablo le hace una recomendación al joven Timoteo. Por medio de la palabra, somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere hacer contigo, en tu ministerio, en esos dones que Él tiene para tu vida? Bueno, es a través de la palabra que el Señor nos forma y nos indica qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Pero necesariamente, querido hermano y querida hermana, tienes que aceptar la autoridad de la Biblia. Es interesante cuando el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice el apóstol Pablo, y voy a leer textualmente, y es que es importante leer la Biblia y leerla de una manera correcta. Yo le voy a recomendar que usted utilice diferentes versiones de la Biblia. Hasta hace unos años utilizábamos una o dos versiones. Yo me acuerdo que cuando iniciamos en el ministerio, allá por el año 83, 84, más o menos por allá, yo recuerdo que utilizábamos en aquella época solamente la Reina Valera 1960. Empezó a salir la Nácar Colunga, el Nuevo Testamento Dios habla hoy. Hoy tenemos muchísimas versiones de la Biblia. Yo le voy a animar para que usted utilice versiones diferentes de la Biblia. Cada tema que nosotros traemos en este su espacio, en Paz Me Acostaré, es revisado por más de 20 versiones diferentes, cada versículo que esgrimimos en este espacio. Por eso es que estas versiones no traen conceptos diferentes al concepto original, sino que nos refrescan precisamente. Vean qué interesante lo que el apóstol Pablo nos dice. La Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad. Es útil para hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y es útil para ayudarnos a llevar una vida recta. Hermano y hermana, la Biblia entera. Es que a usted tiene que quedarle claro algo en esta noche. Uno no puede escoger los versículos de la Biblia que más le gusten y que mejor se acomoden a mi manera de vivir o a la manera de vivir de otros, porque así no se vale. Dice que es la Biblia entera. O la acepto toda o no acepto nada. Yo no tengo problema si aquella persona no quiere saber nada de la Biblia. Si usted no quiere nada de la Biblia, no hay problema. Pero lo que no se vale es que usted acepte solo una parte de la Biblia. O la acepta entera o no la acepta. Porque interesantemente hay muchos hijos e hijas de Dios, o se llaman hijas o hijos de Dios, que les gusta utilizar ciertas partes de la Biblia y otras partes no. Principal aquellas partes que los
punzan, aquellas partes que los desnudan, aquellas partes que los dejan al descubierto. Entonces, unas cosas sí, otras cosas no. Perdóneme, pero discúlpeme, o me acepta toda la Biblia o no me acepta nada, porque toda la Biblia es útil para enseñarme. Toda la Biblia es útil para hacerme comprender las faltas que yo cometo. Toda la vida es útil para ayudarme a llevar una vida recta delante de Dios. Entonces, no acomode la Biblia a su vida. Mucho cuidado. Aquel que le quita frases, palabras, versículos, textos a la Biblia, Dios quitará su nombre del libro de la vida. El que tiene oídos para oír en esta noche y ojos para ver, que oiga y que vea. Por eso es que la palabra del Señor debe ser la primera y la última palabra de tu vida. Debe ser la brújula en la cual usted confía para que sea guía en su vida. También debe ser ese consejo que usted escuche para tomar decisiones sabias. ¿A quién le escuchas? ¿A quién le prestas oídos? ¿Amigas? ¿Amigos? ¿A quién le estás poniendo atención? ¿Quieres un consejo de cómo conducir tu relación? Ve a la Biblia. ¿Quieres un consejo de cómo emprender ese negocio? Ve a la Biblia. La Biblia te va a aclarar, te va a ayudar. Tienes que aprender a asimilar la verdad bíblica. Tienes que aprender, hermano y hermana, a recibirla. El apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículo 21, que puedan recibir con humildad la palabra que se siembra en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Tienes que aprender a recibir la palabra del Señor, pero también tienes que leerla. Deuteronomio 17:19 dice, siempre tendrás esa copia contigo y la leerás todos los días de tu vida. ¿Cuántas veces a la semana lees la Biblia? ¿Cuántas veces al día lees la palabra del Señor? Hermano y hermana, no puedes hacer una cosa dejando la otra. Una cosa es importante, pero la otra es muchísimo también importante. Tienes que leer la palabra del Señor. Tienes que hacer un hábito de lectura, de escudriñamiento. Te invitamos los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche para que juntos aprendamos y estudiemos la palabra del Señor. Ese es nuestro compromiso con cada uno de ustedes. Hay que investigar la palabra del Señor. El apóstol Santiago nos vuelve a decir en el capítulo 1, versículo 25, verdaderamente son felices aquellas personas que estudian cuidadosamente las Escrituras, que los hace libres y que la siguen estudiando. Hay que recordarla, hay que reflexionarla. Tienes que hacer de las Escrituras, hermano y hermana, parte de tu vida. Pero no solamente leerla, también debes aplicarla a ti mismo, a tu existencia. Sus principios tienen que ser aplicados, porque dice Juan capítulo 13, versículo 17, ahora que saben esas cosas, porque tal vez antes no las sabías, pero ahora que las sabes, hermano y hermana, serás dichoso si la pones en práctica. Porque no solo se trata de saber, no solo se trata de conocer, tienes que también traerla a tu existencia. Por eso es que será útil si solo si la pones en práctica. Por eso es que a Satanás no le gusta que leas la Biblia. Por eso es que siempre te quedas dormido cuando estás escuchando al predicador. Porque él no quiere que escuches ese mensaje que estamos transmitiendo hoy. Porque él no quiere que hagas nada de aquello que aprendas. Estás escuchando y estás viendo para aprender, para aplicar en tu vida. Y Satanás no quiere que lo hagas. Si no aplicas lo que aprendes, valga la redundancia, ese aprendizaje careció de valor. Pero también, hermano y hermana, llegar a ser como Cristo te va a generar problemas, aflicciones, angustias. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré
porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se acaban de incorporar a este su espacio, En Paz Me Acostaré, les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, con un compromiso con usted, los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche, para que estudiemos junto la palabra del Señor en este su espacio, En Paz Me Acostaré, desarrollando hoy, miércoles, el tema Ser como Cristo. Le invitamos para que nos contacte a través de nuestro WhatsApp o a través del Telegram 00506, código de área en Costa Rica, 8528-6323. Déjenos su mensaje, reporte su sintonía, traiga sus peticiones de oración y con mucho gusto estaremos pendientes de sus necesidades. Yo quiero también aprovechar este espacio para saludar a mi hermana Lisbeth Mora y también a mi hermano don Gilbert. Dios les bendiga, hermanos de Heredia. Gracias por estar con nosotros. Mi hermana Marta Dimas. Dios te bendiga, hermana Marta. Gracias por acompañarnos. Nuestra hermana Hazel Vanessa Mejías. Gracias, hermana Hazel, por estar con nosotros. Nuestra hermana Esther Cordero. Dios te bendiga. Qué bueno saber de ti. Gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Esperamos en esta noche estarte sirviendo a través de la palabra. También en esta noche nos está acompañando nuestra hermana Irina Oviedo desde Limón. Bendiciones, hermana Irina. Dios sea contigo. Recibe la palabra del Señor para edificación de tu vida. Estamos con toda la disposición de bendecirte. Ser como Cristo también genera problemas. Sin embargo, Dios tiene un propósito detrás de cada problema que venga sobre tu vida. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 nos dice: pues los sufrimientos ligeros y pasajeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Estás triste? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Estás cansada? ¿Estás abrumada? Económicamente hablando, ¿estás enferma? ¿Hay alguna situación que te está martillando en el corazón, que no te deja respirar, que no te deja dormir, que te ha mantenido despierto todos esos días? Se llaman aflicciones, se llaman problemas. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción. Los problemas, hermano y hermana, tienen un propósito de Dios en tu vida. Pero el apóstol Pablo te dice que esos ligeros y pasajeros, porque no son eternos, lo que produce en ti es un eterno peso de gloria. Cuando estás sufriendo, estás invirtiendo para la gloria eterna. Porque va a llegar un día que el Señor va a secar toda lágrima. Apocalipsis capítulo 21. El Señor secará toda lágrima, toda tristeza. Cuando estés en su presencia, gozando en la eternidad, ni te va a pasar por la mente tanta tristeza, tanto abandono, tanta humillación, tanta amargura que tuviste que sufrir por la causa de Cristo. Los problemas, hermano y hermana, son normales. Métase eso en la cabeza. Decía el apóstol Pablo que después de mucho padecer, en el libro de los Hechos, después de mucho padecer, entraremos a la gloria eterna. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 12, dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es extraño. ¿Para qué son los problemas?, dice Pedro. Para que confíes en Dios. Muchas veces nos hemos creído autosuficientes. Muchas veces hemos sido orgullosos, altaneros, altaneras, creyendo que tenemos todas las soluciones,
creyendo que podemos decir quién sí, quién no, qué hacer y qué no hacer. Y llega un momento en que el Señor tiene que venir y doblegarnos, tirarnos al suelo, ponernos a comer polvo y decirnos, un momentito, organicémonos. Y viene la aflicción, y viene la prueba que te humilla, que te hace reconocer quién es creador y quién es criatura. Pero eso que Dios hace contigo, como lo hizo con Moisés, 40 años siendo un príncipe, para luego convertirlo en 40 años siendo nadie. ¿Para qué sucede esto? Para que usted y yo pongamos nuestra confianza en el Señor. Todos tus problemas, todas tus aflicciones, todas tus angustias, todas tus enfermedades, todas tus tristezas, tus dolores, hermano y hermana, Dios los utiliza para que te acerques a Él. Porque cuando todo cierra, cuando todo cuadra, cuando hay prosperidad, cuando hay salud, cuando todo está bonito, cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando hay casa, cuando hay pareja, ¡qué lindo! Claro, lo que menos hacemos es acordarnos de Dios. Pero los problemas que vienen a tu vida serán siempre utilizados por Dios, hermano y hermana, para que te acerques a Él, para acercarte a Él. El Salmo 34, versículo 18 dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido toda esperanza. Sientes en esta noche, hermano y hermana, tu corazón hecho pedazos. Sientes en esta noche que has perdido toda la esperanza. Has pasado semanas de dudas, semanas de aflicciones, semanas cuestionándote, preguntándote, ¿por qué una situación? ¿Por qué otra situación? ¿Qué es lo que está pasando? El Señor te dice en esta noche que Él está cerca para salvarte si tu corazón en esta noche está hecho añicos. Si has perdido la esperanza, hoy es un buen momento para que confíes en el Señor y para que nuevamente reconozcas que solo cerca de Él puedes salir adelante. Los problemas te obligan a mirar a Dios y a depender de Él. Si quieres ser como Cristo, tienes que afrontar también los sufrimientos que llevan ser como Cristo. Pero todos esos sufrimientos te obligan a que mires a Dios y a que mañana, tarde y noche siempre dependas de Él. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, y nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte, y vimos lo inútiles que éramos para escapar. Has estado viviendo una situación donde ya no puedes más, donde te sientes derribado, donde has hecho tu esfuerzo personal para poder afrontar esa situación. Pero dice Pablo, eso fue lo bueno. Porque entonces lo dejamos todo en las manos del único que podía salvarnos, y ese es Dios. Cuando pones todos tus problemas en las manos de Dios, Él es el único que podrá hacer algo por ti. ¿Por qué siempre hemos fracasado? ¿Por qué siempre hemos errado? ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? Porque siempre queremos resolverlo todo por nosotros mismos. Y por eso es que es bueno que suceda lo que nos sucede, para que entonces todo aquello lo dejemos en las manos del único que puede hacer algo por nosotros. También es importante que usted y yo, hermano y hermana, mantengamos siempre enfocada nuestra mirada en el resultado final. El apóstol Pablo es muy claro, Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Si yo quiero compartir la gloria de Cristo, dice Pablo, si yo quiero ser como Cristo, si yo quiero vivir la eternidad junto con mi Salvador, con mi Señor, yo debo no solo compartir su gloria, sino que también debo compartir su sufrimiento. Y lo que sufrimos ahora, dice Pablo en Romanos, no se compara en nada con la gloria que Él nos va a dar después. Vendrá una gloria venidera, vendrá un gran momento con el Señor, si logramos padecer como Él también ha padecido. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a nuestra hermana Jessica y a su esposo Merlín en Honduras. Hermanos, Dios les bendiga. Hermana Jessica,
seguimos orando por tu petición. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, y que llegue hasta Honduras este amor de parte de nuestro ministerio. Seguimos orando por esa petición que has manifestado en tu corazón, y también pedimos al Señor que bendiga a tu marido, a Merlín. Dios les bendiga, hermanos de Honduras. Cuando vamos al libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28 y 29, ese es un pasaje muy interesante que constantemente lo leemos. Dice textualmente el apóstol Pablo: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Estos dos versículos son sumamente hermosísimos, porque usted lo ha leído en la versión normal de Reina Valera 60. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo estoy leyendo otra versión que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Cualquier situación de tu vida, hermano y hermana, que sea buena o no tan buena, no voy a decir mala, dije buena o no tan buena, está dispuesta por Dios para el bien tuyo, para el bien mío. Toda situación siempre será a favor de los hijos de Dios, y será para aquellos que Él ha llamado conforme a su propósito. Por eso es que dice: sabemos. Qué importante es tener esa certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Qué importante, hermano y hermana, saber que Dios es el que dispone de tu vida, de mi vida, en cada situación. Dios es un diseñador, Él tiene un plan maestro para ti y para mí. Y aunque en ese momento no entendamos qué es lo que está pasando alrededor de nuestra vida, Él sí tiene claridad de lo que sucede. Dios siempre está obrando alrededor de tu vida. ¿Por qué te pasa lo que te está pasando? Él tiene el control, Él es el diseñador, Él es el que tiene el plan. Y no solamente en unas cosas, Él ha diseñado un plan en todo. Todo aquello que involucra tu vida es de sumo interés para Dios. Todos los acontecimientos de tu vida van a obrar juntos. ¿Para qué? Para el bien de tu existencia. Porque si hay alguien que puede producir algo bueno de lo malo, es Dios. Repito, si hay alguien que puede producir algo bueno de lo malo, es Dios. Y si no me crees, mírate al espejo. Todos aquellos que aman a Dios recibirán cosas buenas de Dios, aunque muchas de ellas no las entendamos. Obedecen a un propósito, a un plan estratégico. Pero esta promesa es solo para los hijos de Dios, solo para aquellos que llegan a ser a imagen de Jesús, a imagen de su Hijo, solo para aquellos que están dispuestos a llegar a ser como Cristo. Ser como Cristo es el tema de esta noche. Quiero que también comprendas, hermano y hermana, que llegar a ser como Cristo también requiere una transformación. Como lo dijimos anteriormente, hay que abandonar lo viejo para empezar a incorporar hábitos nuevos. Pero esa transformación es lenta. Hay cosas que nosotros quisiéramos, hermano y hermana, que surgieran con un chasquido de dedos. Es que es impresionante. Llevamos años con ese bendito vicio, con ese problema, con ese mal hábito que traíamos. Y quisiéramos que de la noche a la mañana, en un chasquido, todo quede totalmente resuelto y todo quede totalmente arreglado. Y así no funciona. La transformación que Dios hace en sus hijos y en sus hijas es lenta. Hay procesos por los que tenemos que pasar. Hay personas que estaban involucradas alrededor nuestro. Hay situaciones que no son tan sencillas. No pretenda usted que Dios venga y le arregle a usted su problema y que entonces por arreglarle a usted su asunto le descompongamos la vida a los demás.
principalmente cuando usted ha estado en situaciones que involucran a otros. Y eso es muy importante que lo digamos en esta noche. Dios tiene que reparar muchísimas cosas alrededor de tu vida cuando vienes a Él. Usted y yo metemos a Dios en cada berenjenal, en cada situación tan complicada que solamente Él puede resolverla. De eso estamos de acuerdo. Pero también hay situaciones que están implicadas alrededor suyo y alrededor mío que también tienen que ser subsanadas y que tienen que ser acomodadas. Porque no se vale que solo se le acomode a usted el mundo y el resto de las personas que también están involucradas con usted, el mundo se les descomponga. Por eso dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nuestras vidas gradualmente se vuelven luminosas y más hermosas mientras Dios entra en nuestras vidas, y llegamos a ser como Él. Gradualmente Dios va transformándote, poco a poco, día a día, paso a paso, momento a momento, un día a la vez. Ahora, ¿por qué toma tanto tiempo, hermano y hermana, cambiar y crecer? Hay personas cuyo crecimiento espiritual, toda esa transformación es más lenta para unas que para otros. Pero ¿por qué es tan lento esos cambios? En primer lugar, porque tenemos que reconocer, hermano y hermana, que usted y yo somos lentos de aprendizaje. Es interesante cómo rápidamente se nos olvida lo bueno y fácilmente recordamos lo malo. Somos lentos para aprender. Muchos de nosotros somos bastante lentos en el aprendizaje. Pero también tenemos muchísimas cosas que desaprender. Hay malas costumbres, hay malos hábitos, hay vicios, pareceres del viejo hombre que no se desarrollaron de la noche a la mañana. Nos han acompañado toda la vida. Y Dios tiene que deshacer todo eso. Tenemos que poner también de nuestra parte, sacar todo eso y desaprender todo eso. No es fácil. También somos muy temerosos de lo desconocido, de lo que vamos a encontrar en el camino. Por eso es que usted y yo tenemos que aplicar la humildad cuando nos enfrentamos a nuestros propios defectos. Tenemos que pedirle al Señor ser humildes, porque somos muy reticentes al cambio. Muchos de nosotros estamos en una zona de confort donde nos sentimos a gusto, nos sentimos contentos. Claro, así hemos venido 40, 50, 60 años, pero ese confort a Dios no le agrada. Esa manera de pensar a Dios no le agrada. Esa manera en que hace las cosas es desagradable para Dios. Entonces, tienes que cambiar. Y cuando nos dicen cambiar, y ya después de cierta edad, somos bastante reticentes al cambio. Y no hay crecimiento, hermano y hermana, si no hay cambio, el cual requiere que abandonemos viejas costumbres. Porque llevar hábitos también, desarrollar hábitos nuevos, hermano y hermana, requieren tiempo y requieren práctica. Así como aprendiste a practicar malos hábitos, así también tienes que aprender a practicar nuevos hábitos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 15, practica esas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas de Dios. Pablo le decía a Timoteo, consagra tu vida a ellas para que todos puedan ver tu progreso. Cuando vas caminando en el Señor, cuando ya no hablas como hablabas antes, cuando ya no piensas como pensabas antes, cuando ya no actúas como actuabas antes, la gente empieza a ver en ti algo diferente. Qué interesante. Fulana, mira, ya no va a los lugares que antes iba, ya no ve lo que antes veía, ya no escucha lo que antes escuchaba, ya no dice lo que antes decía, ya no piensa como antes pensaba. Y es porque gradualmente vas avanzando hasta llegar a ser como Cristo. Yo te pido en esta noche que seas paciente. Sé paciente con Dios y sé paciente contigo misma. Dice el Señor en Habacuc capítulo 2 versículo 3, las cosas que planeo para tu vida no van a ocurrir inmediatamente. Lentamente, dice el Señor, con tranquilidad, pero con certeza. Se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Sí, parece lento, claro que sí. Pero si te parece que es lento, no te desesperes, porque esas cosas tienen que ocurrir. Ten paciencia, no se retrasarán ni un solo día.
A Satanás le encanta meterte en la cabeza y decirte, ¿cuál cambio? Ya han pasado 3, 4 años y no cambias nada. No permitas que Satanás hable a tu corazón. Día a día vas avanzando. Día a día vas progresando. Día a día el Señor va tratando contigo. No todo se va a arreglar de la noche a la mañana. Tenle paciencia a Dios. Tente paciencia a ti mismo. Conságrate en las cosas de Dios y poco a poco irás viendo ese cambio. Cuando Dios quiere hacer un roble, dura 150 años. Cuando Dios quiere hacer un hongo, simplemente le toma una noche. Eres ese roble que Dios va transformando día a día hasta llegar a ser como su Hijo. Tenle paciencia y tente paciencia también a ti mismo. No te desanimes. Continúa adelante. No te sueltes de la mano del Señor. Ten paciencia contigo mismo. Dios no ha terminado contigo todavía. Él sigue trabajando en cada aspecto de tu existir. Sigue adelante con el Señor y que tu meta sea llegar a ser como Cristo. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque que sea nuestro anhelo llegar a ser como tu Hijo. Requiere esfuerzo. Requiere también entender que no va a ser fácil, que habrán obstáculos en el camino, pero que tú has prometido estar con cada uno de nosotros en cada momento. Que es lento la transformación, claro que sí, pero sabemos que tú tienes control de nuestras vidas y que conforme nosotros nos vayamos poniendo ese empeño en buscarte, en seguirte, en quitar esas viejas maneras de ser y adquirir esas nuevas, conforme vayamos avanzando, así tú vas a ir trabajando alrededor nuestro. Tú vas a seguirnos ayudando, vas a seguirnos acuerpando. Y como decía el apóstol Pablo, no es que yo lo haya logrado todo, no. Yo sigo la meta, yo sigo caminando, yo sigo viendo hacia el premio, hacia la corona de vida, hacia esa vida eterna. Hacia ahí es donde nos queremos encaminar, llegando a ser como Cristo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermano y hermana, yo quiero extenderle nuestra invitación para que se quede con esta su emisora Vino Nuevo Radio. Continúe dándonos su preferencia con una parrilla exquisita que hemos preparado para usted. Tenemos música, tenemos palabra, tenemos oración. El próximo domingo estamos en vigilia. Dios puede volver a hacer nuevamente lo que antes había hecho. Dios puede volver a hacerlo. Ese es el lema de la vigilia que inicia el próximo domingo. Estaremos participando en nuestro espacio el lunes a las 6:30 de la mañana, pero le invito desde ya. Vamos a tener tiempo de oración, tiempo de lectura, tendremos música. Así es que hemos ideado este emisor, este espacio, para bendecirle y para edificar su vida. También yo quiero invitarle, en nuestro caso, en nuestro espacio En Paz Me Acostaré, para que el próximo viernes, al ser las 8 de la noche, desarrollemos un tema muy interesante que he titulado Deudas, la esclavitud moderna. Vamos a hablar de plata, vamos a hablar de empeños, vamos a hablar de fiar a los demás. ¿Qué dice la Biblia acerca de las fianzas? ¿Qué dice la Biblia de las deudas? ¿Qué dice la Biblia de las propiedades y de la administración del dinero? Viernes 8 de la noche. Invite a un amigo. Invite a una amiga. Esperamos bendecirle a través de la palabra. Viernes 8 de la noche. Deudas. La esclavitud moderna. Yo le bendigo en esta noche. Deseo que tenga una noche tranquila, una noche apacible. En paz me acostaré. Que el Señor le bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.